Y yo en la Eh, nube, adelante, la estamos. nube, ok. Cuando quiera, maestro. Ok. Bienvenidos a nombre de COINVET, Colegio Internacional de Vegetarianismo. Quiero agradecer la colaboración técnica de Paqui La Cárcel, Chema Román, y Paco Ponce y todo el equipo de COINVET, y a ustedes también por estar aquí. En esta presentación quiero recordarle la importancia de tener los micrófonos apagados. De acuerdo a nuestro ilustre invitado, al final van a hacer las preguntas, pero para que haya cierto orden debido a la cantidad de cámaras, por favor anotar en el chat su nombre y ahí le vamos dando, siguiendo la secuencia para que hablen, ya que al maestro le gusta interactuar. Entonces ya al mencionarlo, ustedes hacen las preguntas. Entonces comenzamos. COINVET promueve actividades, conferencias como la de hoy, talleres de información en nutrición, gastronomía vegetariana, agricultura orgánica y sustentabilidad. Es para mí un placer presentar a nuestro ilustre visitante, don Carlos Moisés García. Voy a dividir esta presentación en dos partes. Nació en Vigo, España, y ahora es un ciudadano del mundo, no por los países visitados, sino por la comprensión lograda en su compromiso por la vida. Fotógrafo de paisajes, de arquitectura, de arte, con más de 40 exposiciones de fotografía. Sus trabajos lo han hecho ganador de varios premios, galardones nacionales e internacionales. Colaborador de revistas prestigiosas del mundo. Publicó 6 libros de su autoría y también tuvo su propia editorial. Estos libros ganaron premios nacionales en España e internacionales. Estuvo 10 años dirigiendo una empresa automotriz, carros, camiones, autopartes. Aquí puso en práctica con sus empleados el no mentir, la máxima transparencia, no violencia, el mayor interés de servicio, tratar a los usuarios como quisieran que los trataran a ellos. El efecto llamado de redes sociales entró en acción y llegó a ser el centro no solo de España, sino del mundo que más vendía a la empresa Toyota. Venían de todas partes del planeta a ver qué técnicas novedosas estaban poniendo en acción en este lugar, en especial de Japón, los creadores del Kaizen, del justo a tiempo, del consenso. Connotado montañista en países como España, Italia, Estados Unidos, México, Chile. En la segunda parte de su vida les comentaré que ha seguido una línea de formación de crecimiento humanista en la institución internacional Red GFU para la fraternidad humana, que trabaja lo concerniente a la salud, la conciencia y una mejor calidad de vida, entre otras cosas. Esto lo viene haciendo desde 1978. El 25 de diciembre del 2008 recibió el grado Gurú, que significa el que porta la luz. El 25 de diciembre del 2017 recibió el grado Sachela. En este momento está en una etapa de servicio a la vida, viajando por América y Europa, respondiendo a las invitaciones que recibe, compartiendo sus experiencias que le han permitido un desarrollo trascendental. Considera que las personas tendrán un cambio definitivo cuando dejen de comer carne. Desde el 2011 que se creó COINVET, formó parte de la dirección de esta institución por varios años. Para COINVET es un honor contar con la presencia de tan destacado personaje que tratará hoy el tema razones científicas, éticas y espirituales para no comer carne. Lo recibimos con un fuerte aplauso virtual. Bienvenido, maestro, aplauso energético. Estamos atentos para escucharle. Tiene la palabra. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Francisco, por sus atenciones. Gracias a todos. Gracias al COINVEC por lo que se ha dicho. Son detalles nada más, ¿no? Las marcas de automóviles con las que trabajé no fue Toyota exactamente,
sino Renault y Peugeot y también de camiones, autobuses. Y en aquella época todavía no había redes sociales, pero las noticias también corrían por otros medios, ¿no? Solamente ese detalle, ¿no? Para ser preciso. Y bueno, pues me pidieron que participara. Hoy, como saben, es el Día Declarado Mundial Sin Carne, que hiciéramos alguna actividad relativa a este día. Ese día nace allá por finales de los años 70 de una organización norteamericana que se llama FARM y que empieza a difundir una cultura que ya es muy antigua, es milenaria, ¿no? Pero a difundirla abiertamente en la sociedad para explicar los beneficios de no comer carne y los inconvenientes. Del año 78 a la actualidad han ocurrido muchas cosas. Ese escenario de la alimentación y de la producción de carne ha cambiado mucho y sobre todo con la intervención de la ciencia hay mucha información. Yo solo les voy a comentar algunos detalles, pero hay mucha documentación que argumentan, obviamente, hay opiniones a favor, todavía hay opiniones en contra, pero cada vez más la sociedad recomienda y advierte, ¿no?, de los inconvenientes del consumo y sobre todo de la producción de carne. Este día se ha ido haciendo conocido, famoso, y cada vez hay más organizaciones como la Red Gran Fraternidad Universal, como la entidad del COINVEC, que pertenece a la red, que se suman. En este día hay múltiples actividades en las redes, en las calles, en las plazas, que recuerdan a los seres humanos que es mejor vivir sin la carne. Decir también, ¿no?, que la Red Gran Fraternidad Universal lleva desde el año 1948 difundiendo una cultura de salud, de conciencia, y la salud va de la mano de la alimentación vegetariana o volacto-vegetariana. Hasta donde yo sé, no he conocido ninguna otra organización que haya trabajado tantos años de manera tan intensa y desinteresada en la promoción del vegetarianismo. En muchos países, yo creo que en todos los países o casi todos los países de América y en algunos países de Europa y también, aunque de una manera más aislada, en otros lugares, en otros continentes, ¿no?, pero principalmente en América. El COINVEC nació quizá de una necesidad, después de tantos años de trabajo, pero de trabajo muy localizado, en ciudades, en poblaciones, pero un poquito aislado, y con la perspectiva, ¿no?, de las redes, te dan una gran oportunidad de transmitir información, de unificar ese trabajo, y se creó un organismo internacional con una visión global, planetaria, pero con una acción localizada en las ciudades y luego con la información que se transmite en las redes, ¿no? Ha sido una experiencia, pues, muy valiosa para los que hemos estado trabajando ahí. Se han hecho muchas cosas, además de la formación de instructores de nutrición, difusión de información. Se creó una web, está por aquí Linda, mi compañera, no sé si lo tiene ahí a mano. Lo digo para que la conozcan porque es una plataforma muy interesante. Es coinbec.org. No sé si va a aparecer por ahí. Y luego lo que hemos visto en estos años, este servidor ya no es el gurú que da apoyo en la actualidad, es la gurú Lucía Cordero. Hicimos el cambio hace un año y pico. Agradezco al COINVEC que me hayan invitado. Yo sigo llevando el COINVEC en el corazón y se han realizado sobre todo grandes eventos con la referencia de Ecoplanet, de vegetarianismo, nutrición y salud, ¿no? Es increíble actualmente la respuesta que hay cuando uno plantea en una ciudad. Hemos hecho, pues, más de 20 Ecoplanet en los últimos años
y la reacción positiva que hay de los medios de comunicación, de la sociedad, de los organismos. Algunos han estado avalados por ayuntamientos, por organismos gubernamentales, y llega mucha gente. Se han hecho festivales de vegetarianismo buscando las plazas principales de las ciudades. En algunos lugares, durante varios años, hemos recibido una media en los festivales de 10.000 personas, como en Coatepec durante el fin de semana. Además, actividades más localizadas, como talleres, cursos, conferencias. Llegamos en la ciudad de Tijuana a recibir 30.000 personas en el festival, con 90 puestos stand de comida vegetariana, de productores orgánicos, de nutriólogos, etcétera, etcétera. Y mi motivación es invitarlos. Además, muchos no sé si serán vegetarianos o no, sé que muchos sí, pero a seguir difundiendo esta cultura, que es una cultura de no violencia, la cultura del vegetarianismo, ¿no? Y también, obviamente, a redoblar desde la red Gran Fraternidad Universal, a seguir tendiendo conexiones, puentes y seguir reeducando o educando a los seres humanos. Por ahí aparecen las imágenes de la web del COINVE. Como se comentó, tiene 3 áreas fundamentales. Una dedicada a la nutrición, que actualmente la nutrición ha avanzado mucho. Cuanto más avanza la nutrición más recomienda el consumo de vegetales y recomienda restringir el consumo de alimentos cárnicos. Hay otra área que se refiere a la agricultura sostenible, a la agricultura biológica y orgánica. Es pues muy importante ese aspecto, porque saben que tenemos casi las 3/4 partes de nuestro planeta contaminado y estamos recibiendo tóxicos de todas partes, ¿no? No sé si hay alguna imagen más, y si no, pues bueno, cuando quieran la pueden visitar, la pueden... hay un blog también y hay mucha información que se está transmitiendo actualmente. Y bueno, pues yo pretendo transmitirles algunas ideas, algunas experiencias, y la idea sería luego que tuviéramos un espacio para el diálogo. No sé qué tiempo tenemos en total para conversar, porque me interesa más escucharles a ustedes que no escucharme a mí mismo, porque me escucho todos los días. Entonces sí que me gustaría que hubiera un espacio aceptable para que ustedes también pudieran compartir, plantear ideas, preguntas si las hubiera, ¿no? ¿A qué hora tenemos que terminar, si son tan amables? No lo sé. Sí, adelante, Francisco. Gracias. Contamos desde las 6 de la tarde de España hasta las 7:40, o sea, 1 hora y 40 minutos. Entonces, mi sugerencia, si le parece bien, puedes hablar unos 40 minutos y 1 hora para preguntas, inquietudes. Lo que pasa es que Gracias. como llevamos ya 15 minutos de la introducción, pues sí, bueno, yo ya me regulo, ¿no? O sea, aquí estamos a las 11, sería a las 12:40 como máximo, no tenemos por qué utilizar todo el tiempo. Perfecto. Pero sí que me interesa escucharles a ustedes también. Perfecto. Bueno, el planteamiento era sobre las razones que hoy en día podemos encontrar para no comer carne o para tener una alimentación vegetariana o lacto-vegetariana, que también hablaremos un poquito de eso. Es una posibilidad inicial para los que quieren cambiar de dieta. Y hablábamos de razones científicas. Es increíble, a mí me resulta increíble de cómo viví yo mi acceso al vegetarianismo allá por el año 1977, de un siglo que ya se va alejando. Son bastantes años de vegetariano, cuando uno se sentía, decía yo soy vegetariano en cualquier reunión social. En mi primera etapa de trabajo comercial
pues tenía reuniones, comidas de empresa, de negocios, etc. Y yo iba y levantaba el dedito y le decía al camarero, mire, yo soy vegetariano. Pues a veces el camarero y todo lo que lo escuchaban se volvían así a mirarte, incluso las mesas de los alrededores, y uno se sentía como si uno hubiera dicho, mire, yo soy un marciano, soy un extraterrestre. Casi todo el mundo te miraba, porque era una cuestión, por lo menos en la ciudad de Murcia, donde yo vivía, que era muy extraña, muy, muy rara, ¿no? Así fui conviviendo y sobreviviendo, porque a veces era difícil encontrar comida para comer, ¿no? Pero bueno, a veces una ensaladita, un huevo frito, quién sabe, ¿no? Para los ovolacto vegetarianos. Pero actualmente uno vuela en cualquier compañía importante y cuando está haciendo su reserva dice dietas o opciones, y algunas tienen hasta 7 versiones de comida vegetariana, ¿no? Y ve a uno a las azafatas repartiendo bandejas al principio. La mayor parte de las que se reparten especiales son vegetarianas, ¿no? Y es obvio que se habla de vegetarianismo por todas partes, por todas partes. Desde el punto de vista entonces de la rotación de la ciencia, tenemos dos partes, ¿no? Una es muy importante, la relativa a la salud, la parte biológica individual, y en esa época, cuando uno se enfermaba, muchas veces el doctor te recomendaba que comieras más carne, o sea, y parece que la carne era un factor considerado de salud, y si no comías carne ibas a estar flojo, debilucho o enfermo. Actualmente, lo que recomiendan nutriólogos y doctores en general a la gente es consumir más vegetales, aunque no hablen de vegetarianismo, y reducir el consumo de carne, de grasas animales, etcétera, etcétera. La cosa ha llegado a un punto, no sé si ven alguna vez las noticias relativas al deporte y a la nutrición, que los deportistas de élite, muchos de ellos, no ahora mismo, quizá el primero fue Carl Lewis, deportista olímpico norteamericano que era vegano, llegó a conseguir 9 medallas olímpicas en pruebas de velocidad y atletismo, y fue una llamada de atención, ¿no? Pero actualmente, pues uno se entera, aunque algunos no lo dicen demasiado, porque a veces llegan a la dieta vegana, por la recomendación de sus asesores de nutrición, ¿no? El número 1 del tenis en el mundo es vegano. Leo Messi, que es muy conocido, según parece, tiene sus periodos de dieta vegana. Y hay muchos más, hay muchos más. Y lo que se ha observado, les vamos a poner ahí un enlace al final de un documental de Netflix que se llama El Cambio Radical, que está promovido por algunos deportistas, donde se manifiestan algunos experimentos que se han hecho con los deportistas, utilizando su dieta normal, con carnes, con lácteos, con huevos, etc. Y lo que ocurre en su sangre, en su metabolismo, cuando pasan, y lo notan desde los 2 o 3 primeros días, se notan mucho menos cansados, aumenta su rendimiento de una manera muy notable y deciden establecerse por una cuestión práctica para ellos y para su vida, ¿no? Eso está teniendo un eco muy importante y cada vez hay más deportistas de élite y otro tipo de deportistas que acceden a esa alimentación. Miren, yo recuerdo los mitos, el mito de las proteínas, de los aminoácidos, que las proteínas de los vegetales son de muy mala calidad. Muchos doctores, en muchos países los doctores no estudian nutrición en la carrera de medicina y se dejan llevar por costumbres, por ideas, pero cada vez hay más conocimientos de nutrición, ¿no? Actualmente se sabe que la proteína ni de los animales ni de los vegetales puede ser
asimilada directamente, necesitamos descomponerla en aminoácidos y luego construir nuestra propia proteína, y eso está aceptado ya. Es obvio que los vegetales, salvo esenciales que no genera el cuerpo, los bebés hay otro más que no generan, pero mezclando tradicionalmente como se ha hecho, ¿no?, en muchos países, aquí en México donde nos encontramos, ¿no?, el frijol y el maíz, el arroz y la soya, el trigo y las leguminosas en Europa y en algunas partes del Oriente Próximo, se consigue una proteína de alta calidad y sin los tóxicos, el deterioro metabólico que se requiere para digerir la carne, porque nuestro intestino es igual que el de los frugívoros, que se alimentan de frutas, de vegetales, de semillas. Alguna vez se da el caso que puedan llegar a comer algo de carne los chimpancés o los bonobos, pero es una cosa muy, muy, muy extraña, ¿no? Muy extraña. Entonces, cuando empezamos a alimentarnos de vegetales, lo notamos rápidamente. Y hoy en día, pues esa información está por todas partes. Cada vez hay más tiendas especializadas. En Europa, en todos los grandes supermercados, se ofrecen alternativas, carnes vegetales, ¿no? Y no es más que el comienzo, ¿no? El comienzo de un gran cambio en la humanidad, un gran cambio evolutivo que tiene que empezar por la alimentación. Recuerdo, algunos lo conocerán, otros no, uno de los fundadores de la Gran Fraternidad Universal, el maestro José Manuel Estrada, una vez estando en la ciudad de Murcia, era allá por el mes de junio del año 1982, en el centro de yoga que teníamos en la plaza de Juan 23, estábamos en la calle los dos solos. Ese día lo recibía el presidente del gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, el equivalente al Estado en otros países, y venían a recibirnos en un automóvil, y se le acercó un señor anciano que estaba un poco borrachito a pedirle limosna. Y él sacó alguna peseta, era el tiempo de las pesetas, no recuerdo, le dio algunas monedas, el señor se marchó, y entonces él me dijo, mire, cuando consigamos que la humanidad deje el tabaco y el alcohol, dará un paso muy importante. Pero cuando consigamos que la humanidad se haga vegetariana, el cambio será definitivo. Eso lo he recordado muchas veces. Y cada vez que me veo en cualquier lugar, ¿no?, en un centro de yoga, en una televisión, dando una charla, en un coplanet, hablando de las bondades del vegetarianismo, me acuerdo del maestro Estrada, del hermano mayor, y entiendo lo que me quiso decir con eso. Eso también lo explica el doctor de la Ferrier, el maestre de la Ferrier, que el proceso del cambio evolutivo, que tiene que ver con el cambio del cuarto reino universal, el reino humano, nosotros provenimos evolutivamente de los animales, al quinto reino del que habla Jesús de Nazaret en numerosas ocasiones, al Hijo del Hombre, pasa por un cambio en la forma de alimentarnos y obviamente por un cambio en los aspectos de no matar. Hablaré un poquito más adelante sobre eso, ¿no? Y me doy cuenta que estamos en el tiempo. Hasta ahora no era posible pensar en ese cambio para gran parte de la humanidad. Las últimas estadísticas que yo vi sobre el planeta, que no son exactas, pero son aproximadas, nos dan referencias, esto hace 4 o 5 años, es que hay más de 1.000 millones de vegetarianos en el planeta Tierra. Es mucha gente, somos muchos. Quizá no estamos muy conectados o muy organizados, pero es una masa crítica, es como una levadura
ya en una dimensión importante que puede producir un salto cuántico en los próximos años. Cuando el maestro me comentó eso, yo no le di demasiada importancia, lo he ido entendiendo en el tiempo, y yo visualizaba, ¿no?, que si en esta era del Aquarius, que por cierto no he dicho que estamos han puesto esta fecha, yo no sé por qué la pusieron exactamente con el nacimiento de la primavera, con el equinoccio de primavera, y saben, los que entiendan un poquito de astronomía, que detrás del Sol, el Sol hoy está a las 3 de la madrugada, estaba entrando en el vernal, que es la intersección de la eclíptica y el ecuador celeste, y detrás está la constelación del Aquarius. Y eso marca un cambio muy importante en la tónica humana, pasar de la era de Piscis, de la era de los peces, de la era de la religión, del dogmatismo, de las creencias, a la era del conocimiento, la ciencia, la tecnología, la sabiduría. Y yo calculaba, porque todo se da en ciclos básicos de 3, luego hay otros ciclos, que necesitaríamos unos 700 años para que se diera ese cambio fundamental en gran parte de la humanidad hacia una alimentación incruenta, vegetariana, que luego habría otros 700 años para que el cambio ya se diera a nivel de valores profundos, de comprensión, de sensibilidad, de compasión, de servicio, y los últimos 700 años, 3 por 7, 21, la era dura 2160 años, el cambio ya se daría en lo profundo del alma y a partir de ahí podríamos construir una nueva cultura, una nueva civilización trascendental, espiritual, no desde la visión dogmático-religiosa, sino desde la visión de la unidad de los seres humanos, para construir ese ideal ancestral que es milenario, de una humanidad viviendo en paz, en armonía, en respeto. Es lo que representa el concepto de la gran fraternidad universal, de la fraternidad blanca universal, se ha expresado de diferentes formas. Entonces, pues, hoy en día tenemos garantías, tenemos también alimentos diversos, tenemos que ir ya cambiando la tónica de los alimentos industriales, de la agricultura industrial. Eso lo vamos a decidir nosotros si actuamos de manera inteligente y vamos dándole nuestro dinero a aquellos que producen alimentos saludables. Y vamos retirando el dinero de los que producen alimentos, que también los hay en el ámbito del vegetarianismo, por la nueva moda, etcétera, etcétera. Vean que en los embalajes de muchos alimentos aparecen formas vegetales, colores vegetales, frutas, verduras. Ahora eso se ha puesto muy de moda porque eso vende, pero tenemos que conseguir, porque el que paga manda, eso lo decía con frecuencia el hermano mayor, que produzcan alimentos saludables, ¿no? Y que la industria alimentaria actúe con ética y con conciencia, y lo vamos a conseguir nosotros. Un comentario curioso, ¿no? Hace como 3 años, quizá 4, la Asociación Alemana de Productores de Carne, que según parece es una de las más poderosas del mundo, anunció que para el año 2020, no he comprobado el dato, si se cumplió o no, el 30% de la carne que se iba a producir en Alemania sería carne vegetal. Y vemos ya cada vez más alternativas a la carne, que a veces no es necesario darles aspectos de carne como lo hacen, pero alimentos que aporten proteína de alto valor biológico. Entonces, en la medida que nosotros conscientemente compremos y entreguemos recursos a los que ya están vendiendo salud, que únicamente no miran por el beneficio, esa industria irá cambiando. Y a mí me alegra mucho, ¿no? A veces cuando entro a un supermercado o una tienda, ver la cantidad de nuevas ofertas de salud que hay.
Y hay que tratar de tener cuidado porque cuando hay movimiento económico, pues también llega la gente que busca únicamente dinero. Pero con información y con conocimiento podemos discernir y ayudar a que ese mercado que necesitamos, está claro que vivimos en un mundo de mercado, pero nosotros podemos condicionar la calidad de los alimentos que nos produzcan porque son los que nosotros queremos comprar. Bueno, estábamos hablando de nuestra salud y de las referencias científicas. Les recomiendo que vean ese documental, que le pondremos luego al final los enlaces. Y hay otro aspecto que es más novedoso, ¿no? Que ha venido de la mano de toda la información científica que ha surgido a partir de los años 60. Se empieza a hablar del tema de un cambio en el clima y del calentamiento global como uno de los factores del cambio climático, ¿no? Como me imagino que saben, no me voy a extender mucho en eso, el clima es un elemento variable a lo largo de la historia geológica de la humanidad, pero algunos científicos se dieron cuenta que estaba habiendo cambios muy rápidos. El clima ha cambiado mucho a veces, pero en procesos muy lentos, muy lentos. Y lo que nos estuvieron explicando al principio, algunos eran tratados de fantásticos o de locos, es que la temperatura del planeta, la temperatura media, estaba aumentando muy rápido. Los geólogos, sobre todo en el siglo pasado, de sus investigaciones, se habían dado cuenta, a través del estudio de las capas de la Tierra, que había habido ya 5 grandes extinciones masivas en la historia geológica del planeta Tierra, donde se habían extinguido la mayor parte de las especies. Y empezaban a darse cuenta que había muchas especies que estaban entrando en peligro de extinción y otras que se estaban extinguiendo. Estamos hablando del siglo pasado. Saben que ya se ha declarado que estamos dentro de la 6ª gran extinción. Una curiosidad de las extinciones anteriores, que son en periodos de tiempo muy largos, es que han dependido en gran parte del carbono, de romper los ciclos naturales del carbono. Actualmente se habla, ¿no?, de que hemos vivido una especie de paraíso terrenal en los últimos 12.000 años, con un clima muy estable que dio lugar al planeta que teníamos antes de la Revolución Industrial. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no?, donde empezamos con la ciencia y la tecnología a crear máquinas que obviamente las máquinas multiplican el potencial del trabajo de un ser humano con una herramienta y empezamos a modificar prácticamente todo, ¿no? Empezamos a quemar combustibles fósiles que son de origen vegetal y en parte animal, de una manera incipiente, de una manera acelerada, y empezamos a lanzar grandes cantidades, principalmente de carbono, de dióxido de carbono, a nuestra atmósfera. Me imagino que saben también que ese gas es necesario en la atmósfera tal y como se ha mantenido muy estable en los últimos 10.000 años. ¿Qué hace ese gas? Crea una capa que retiene la temperatura de la Tierra y la hace estable. Nosotros no podemos vivir en oscilaciones muy grandes de temperatura, es imposible, y la mayor parte de los animales. Eso ha creado todo un proceso evolutivo en ese contexto que manifiesta la biodiversidad planetaria, que es enorme, aunque estamos perdiendo ya una gran cantidad de especies. Las extinciones anteriores dependieron ¿de qué? De un gran meteorito que creó un impacto enorme, equivalente a muchas bombas nucleares, que emitió una gran cantidad de gases a la atmósfera y se produjo un calentamiento súbito
de periodos de una gran erupciones volcánicas, y actualmente es algo que estamos produciendo nosotros de manera muy acelerada. No es el único gas, hay otros gases, pero se estima, hay un informe para los que tengan curiosidad científica que es de la FAO del año 2007, si no recuerdo mal, se llama La larga sombra del ganado. Lo tienen en internet, lo pueden descargar. Hay incluso algunos extractos porque el informe es un informe científico largo, pero hay algunos resúmenes. Y hablan, hablando del tema de la carne, que está muy próximo al 20% del total de emisión de gases de efecto invernadero a la de la carne. Estamos hablando del año 2006. Ese informe generó muchas reacciones de todo tipo, pero actualmente en su esencia es totalmente aceptado. Y no únicamente habla del efecto invernadero, habla también de la gran cantidad de agua que se necesita para producir una hamburguesa o un kilo de carne. Depende obviamente de los climas, depende de los ecosistemas, pero puede ser necesario hasta 20.000 litros de agua para producir un kilo de carne. Producir un kilo de leguminosas o de cereales puede necesitar a veces 300 o 400 litros en nada más de agua, ¿no? Ese es un problema. Y el otro, el que se hizo un estudio y se llegó a la conclusión de que era una de las industrias, porque se considera una industria, la de la producción de carne, más contaminante que hay en el planeta. Grandes cantidades de animales hacinados generan una contaminación enorme, que luego también esa contaminación no únicamente va a la tierra. Mantener esos animales supone una cantidad de antibióticos enormes que pasan a través de la cadena trófica a nosotros. No les hablo ya de las hormonas, eso es muy conocido, ¿no? Para engordar a los animales, etcétera, etcétera. Todo eso está en la cadena alimentaria, además de unos 100.000 químicos que están en los alimentos, químicos diferentes, cuyo efecto lo estamos viendo, ¿no? Un poco por la degradación de la salud, por las enfermedades degenerativas, por distintas causas, y no se sabe todavía muy bien el alcance, porque a veces son cócteles de químicos los que estamos mezclando, ¿no? Y sí sabemos lo que ha ocurrido con el tema de la carne y sobre todo de las hormonas y los antibióticos, las enfermedades que se han llegado a producir. Esos animales, que muchos de ellos son herbívoros, pues están comiendo piensos que están hechos de harina de pescado, de harina de vaca. Las vacas, ahora parece que no tanto, se les estaba alimentando de harina de residuos, de huesos de las mismas vacas. Eso produjo el mal de las vacas locas y otra serie de desvaríos por ese afán de conseguir dinero al precio que sea, no respetando la ley natural, los principios básicos de la naturaleza, ¿no? Entonces, si conocen ahora mismo, en este tiempo, los pronunciamientos de las Naciones Unidas, de la FAO, ¿cuál es la recomendación? Que hay que dejar de comer carne. Lo pueden decir de una forma, lo pueden decir de otra. El consumo de carne es insustentable para el planeta Tierra. No he mencionado la tala de las selvas tropicales. No sé si conocen en la situación del Amazonas. El Amazonas está ardiendo constantemente. ¿Para qué? Para producir fundamentalmente soya transgénica para alimentar a los animales que luego nos comemos. Actualmente, de cada 10 hectáreas cultivadas, 9 corresponden a alimentos de los animales. Es un disparate, ¿no? Es un disparate. Y les decía antes que hay 1.000 millones de vegetarianos, pero como sigue subiendo la población, también sigue subiendo el número de carnívoros, ¿no? Y si no nos adelantamos, pues es posible que nos sigan ganando, ¿no? Todavía en gran mayoría.
Entonces, pues, son informaciones con estudios científicos rigurosos. Si ahora mismo nosotros pretendiéramos alimentar a la humanidad con proteína animal, ya necesitaríamos 4 planetas Tierra. ¿Qué ocurre con eso de rebote? Saben que entre otros ecosistemas, los bosques tropicales son fijadores de carbono en la Tierra. El carbono, que tiene mala fama, es imprescindible para la vida, pero hay que mantenerlo en las dosis necesarias de las leyes naturales, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que los bosques tropicales ya no pueden acceder porque se han reducido mucho y están en algunos casos enfermos, ya no pueden absorber carbono y seguimos enviando carbono a la atmósfera. El planteamiento, me imagino que lo conocen porque está ya por todas partes, es que hemos subido casi 1 grado en el último siglo de temperatura media, que parece que no es nada, ¿qué más da 24 que 25? Pero los efectos son demoledores, son devastadores. Se están derritiendo los hielos, se están derritiendo los polos a una velocidad enorme. Esos hielos llevaban ahí bastante estables más de 10.000 años. Está subiendo el nivel del mar. Al parecer es que se están derritiendo la Antártida y el Ártico, que son los sitios más fríos del planeta. El agua que está congelada puede elevar el nivel de las aguas 60 metros, no a corto plazo, pero ya en este siglo ya se ha empezado a detectar esa elevación del nivel del mar y eso sería otro gran diluvio universal. Yo he llegado a pensar que esos diluvios que están en todas las culturas, en todos los mitos de la humanidad, pues fueron periodos de deshielo, que ha habido varios, ¿no? El reciente, después de la última glaciación, saben que los hielos cubrieron Europa, Norteamérica durante miles de años. No sé si saben que hay una parte, las Islas Británicas estaban totalmente integradas en Europa, llegaba la Tierra hasta Escandinavia, Dinamarca, todo eso era Europa, bueno, Europa la llamamos así ahora, ¿no? Pero formaba parte del continente y en ese deshielo subió el nivel del mar. Hay muchas localizaciones, incluso no recuerdo el nombre, pero esa tierra está bautizada, ¿no? Y luego, obviamente, el tema que lo estamos viendo, yo creo que todos lo notan, yo por mi afición a la montaña, a la naturaleza y a la fotografía, conozco lugares que los conozco desde hace 50 o 60 años y cuando voy los veo muy cambiados. Muchos árboles están enfermos, muchos bosques están enfermos, los ríos están contaminados, muy contaminados, muchas cosas, ¿no? No voy a entrar ahora ahí. Entonces, el segundo aspecto, desde el punto de vista científico, es la salud del planeta Tierra. Y el planeta Tierra es el cuerpo, y nosotros estamos en él, de ese cuerpo, de ese ser vivo, que es la Tierra, que es el planeta Tierra. Entonces, si nosotros acabamos con nuestra casa, ¿dónde vamos a vivir? Saben que estamos viendo las posibilidades de encontrar restos de vida o de recrear la vida en otros planetas, pero eso llevaría, yo creo que millones de años, por la distancia, por la dificultad. ¿Por qué no conservamos íntegra nuestra casa? Les quiero recomendar que aparecerá también al final un documental de Attenborough. Lo conocerán por las series que han sido emitidas en todas las televisiones del mundo, desde la BBC británica. Es un gran divulgador sobre la naturaleza y la ciencia de la naturaleza. Y lo que no recuerdo ahora mismo cómo se llama Nuestro Planeta y está en Netflix, pero le vamos a poner el enlace, porque hay enlaces también para ahí. Se lo recomiendo encarecidamente, porque lo explica tan bien que no se puede dejar de entender. No es un planeta sobre la carne, pero cuando llega al punto de la alimentación, dice, si queremos preservar la Tierra,
tenemos que dejar de consumir carne. Y eso lo ha dicho en muchos foros, hasta en las propias en Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Sobre esto hay mucha información. No sé si les interesan estas cosas. Más adelante podríamos volver, ¿no?, a algunos de los aspectos para tratarlo más a fondo. Y es bueno además que lo divulguemos, porque ahora mismo está en riesgo la vida de muchas especies en nuestro planeta. Miren, hablábamos de 1 grado. Se estimaba en previsiones de los años 90 que si subían 3 grados a lo largo del siglo XXI, sería muy difícil la vida para muchas especies, entre ellas la nuestra, en nuestro planeta. Y somos muchos además. Tendríamos que emigrar hacia los polos en unas condiciones muy difíciles para la vida. Esa elevación de 60 metros en el nivel del mar supondría que la mayor parte de las zonas habitadas serían anegadas. El 70% de la población mundial, 70%, vive por debajo de esos 60 metros. Y vean ustedes ahora el conflicto que generan algunas migraciones sociales, la migración reciente de Siria por la guerra, que puso casi en jaque a toda Europa, y fueron 5 millones de desplazados. Imagínense por el porcentaje 5.000 millones de seres humanos que se queden sin casa, sin tierras para cultivar. Eso sería un gran cataclismo. No son ideas mías, son ideas que están manifestando los científicos. Pues esa parte la dejo ahí y entraríamos en otra dimensión que es útil. Posiblemente la humanidad va a entrar primero, ¿no?, por la cuestión de la salud del planeta, por la cuestión de la salud personal, es la cuestión ética de los valores. Desde una visión egocéntrica, como predomina actualmente en el planeta Tierra, el hombre, desde su ego, el ser humano, por su inteligencia y su capacidad, su fuerza, se siente el amo del mundo y actúa como si así lo fuera, como si todo nos perteneciera, como si todo estuviera creado para nuestro beneficio, para nuestro lucro, para nuestro egoísmo. Y así nos hemos comportado desde que comenzó la Revolución Industrial. Todos los procesos de colonización que ha habido en los últimos siglos, de los imperios, de los grandes imperios, ha sido llegar, ignorar la tradición, la cultura, los valores de los territorios que se ocupaban, que se colonizaban, imponer culturas nuevas, a veces bárbaras. Se nos ha considerado bárbaros en muchas tradiciones, en muchos pueblos indígenas, como las langostas de las plagas de la Biblia, ¿no? Llegábamos y acabábamos con todo, buscando únicamente que oro, dinero, poder. ¿Y qué es lo que nos dice ahora la ciencia de la ecología, ¿no? El mundo ha evolucionado en base a sistemas, a ecosistemas. Y los ecosistemas son interdependientes entre ellos y las especies de los ecosistemas son interdependientes entre sí. Cuando una especie, aunque sea un insecto, entra en una situación, por lo que sea, ¿no?, hay muchas causas, muchas veces son directas por parte de los seres humanos, ¿no?, de extinción, todo el ecosistema empieza a entrar en peligro de extinción. Ahora hay un debate, me imagino que lo han escuchado por ahí, están desapareciendo muchos insectos. Muchas veces los insectos para nosotros, ¿qué eran? Unos bichitos incómodos que a veces nos daban algún picotazo, a los cuales teníamos que atacar con los aerosoles, los insecticidas y esas cosas que utilizaban. Pero los ecosistemas son imprescindibles. O sea,
los insectos son imprescindibles en los ecosistemas. Saben, por ejemplo, que las abejas se están extinguiendo. La cantidad de químicos, de transgénicos, y eso ya lo dijo Einstein hace un siglo, ¿no? Lo dijo que si se extinguen las abejas, se extinguirá la especie humana. Son imprescindibles para la polinización. Abejas, abejorros, etcétera, ¿no? Entonces es una cosa bien curiosa, ¿no? Bien curiosa de la importancia que tienen todos los seres vivientes en los ecosistemas. Y si un ecosistema crece, es porque crecen todas las especies. Y el medio, obviamente, tiene que crecer también, porque los ecosistemas son matemáticos, ¿no? No los podemos crear nosotros, podemos interferir en ellos. Y obviamente, actualmente, es un desastre. Si les hablo de los mares, ¿cómo están los mares? Se han perdido la mayor parte de los peces grandes del planeta Tierra. Hay algunas especies que están extinguidas, otras están en peligro de extinción. El problema del agua es que es fundamental para la tierra, para la vida. Además, no es solamente el agua del mar, el agua dulce, saben que es un porcentaje muy pequeño del agua del planeta. La mayor parte de lagos están muy contaminados, están muy, muy contaminados. Entonces es otro factor que está ahí, ¿no? Que es muy, muy importante. Y luego, la actitud humana con respecto a la vida. Hablaba al principio de los animales. Los animales son seres sensibles, especialmente los que tienen un sistema cerebroespinal. Y seguro que si han tenido mascotas, oportunidad de convertir con animales próximos, a veces yo me he encontrado, he pasado muchas horas en la naturaleza tomando fotografías y he tenido encuentros con animales salvajes que son sorprendentes, donde los animales, si no se sienten amenazados o agredidos, incluso se aproximan a ti. He tenido bastantes experiencias de eso, incluso con los insectos. Una vez estaba en un río en Galicia, el río Eume, que es una vega bellísima, ¿no? De las pocas que quedan en Europa de ese tipo, ¿no? Y estaba fotografiando unas libélulas de un color azul intenso, eléctrico, y estuve un rato contemplándolas, tomándole algunas fotos. Estaban en una roca que era como una isla en el río, pero cerquita de mí, yo podía poner el pie, y me asombraba de ver cómo volaban, de cómo hacían movimientos juntas, y se me ocurrió ponerles la mano cerca, como a 20 centímetros, en una actitud amistosa. Yo no sé las que había, pero eran más de 15 o 20, ¿no? Las libélulas empezaron a volar, eran pequeñas, no eran demasiado grandes, hay libélulas muy grandes, y se fueron colocando todas en mi mano. Entonces yo empecé a decirles cosas, y yo sentía que ellas me sentían. Y fue una experiencia muy bella, ¿no? De conexión. Hubo un momento que yo ya hice así con la mano, ellas volvieron al aire y volvieron a colocarse en su piedra, una piedra llena de musgo que estaba en el río Eume. Y me he visto también con otros animales más grandes, algunos que son considerados como peligrosos, y ver cómo puede haber una comunicación cuando no hay violencia, cuando no hay agresión. Hay algunas imágenes por ahí y algunas anécdotas del maestro José Manuel Estrada. Una vez contaron, ¿no?, que en el Arran de Coatepec había una rata que se había metido en la cocina y estaba todo el mundo alborotado con las escobas, con las fregonas, con palos, persiguiendo a la rata. Y él escuchó aquel alboroto, dijo: ¿qué pasa? Que hay una rata. Y el maestro pidió una escoba. Pensaban que le iba a dar un escobazo. Con la mano derecha, la rata estaba en un rincón, puso la escoba con mucha suavidad y le dijo: sube. Y la rata subió por la escoba y se puso en su hombro.
y le dijo, mira, tu lugar no es aquí, ven conmigo. Salió de la cocina con la rata en el hombro, le puso la escoba, ya estaba más alejado en la vegetación, y le dijo, anda, ven, ven. Y la rata se fue. Y habrán visto fotos del maestro con pájaros en los hombros. Y yo recuerdo en Barcelona en el año 82, en el Encuentro Mundial por la Ciudad Humana, que lo celebramos, lo organizó, la Gran Fraternidad Universal organizó en el Palacio de Montjuïc, que lo conocerán, donde luego se hicieron los Juegos Olímpicos. Y hubo una suelta de palomas al principio en el recinto del pueblo español, y las palomas volaron, pero una paloma se quedó con el maestro y se puso en su hombro, ¿no? Y se puso en su hombro. Los animales sienten. Los animales nos tienen pánico a los humanos. Nos tienen pánico a los humanos. Es muy triste. Es muy triste. Son nuestros hermanos menores en la evolución. Venimos de ahí. Venimos del reino animal. Y para que nosotros podamos vivir en paz, tenemos que dejar de masacrar a los animales. Un vegetariano ilustre, Tolstoy, llegó a escribir: mientras haya mataderos, seguirá habiendo campos de batalla. Los animales sufren, no piensan, pero sufren y gozan. Entonces, el sufrimiento humano es más profundo quizá todavía que el sufrimiento animal, ¿no? Genera una especie de energía, es como un plasma, un ambiente, que me imagino que ustedes detectan, ¿no? Llegan a algunos lugares habitados por humanos y se percibe rápidamente, es la energía mental, la energía emocional, que se queda pegada a los objetos, esa energía. Y uno siente cuando hay buena vibra o cuando hay mala vibra. A veces puede ocurrir también en una casa, en una familia, ¿no? Pues imagínense, son 80.000 millones de animales de granja los que sacrificamos cada año. Como estoy menos ahora en esto, les doy cifras que tienen a lo mejor 3 o 4 años, que es posible que sean más, ¿no? 80.000 millones de animales que son, diríamos, alimentados y luego sacrificados. Y normalmente en unas condiciones indignas, en unas condiciones que son indignas, porque hay mucho sufrimiento, mucho maltrato. Y les vamos a poner por ahí también 2 documentales sobre el tema de los animales, de los mataderos, que les recomiendo que vean. Hay uno del que fue productor, que lo patrocinó el músico Paul McCartney, es otro vegano ilustre, le vino de su esposa Linda, y ahí en 15 minutos pues ves lo que pasa en los mataderos, que muchas veces se llama el documental Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, nadie comería carne. Y hay otro muy interesante también, producido en Alemania, que también le vamos a poner el enlace, ¿no? Que habla, la historia gira en torno a un matarife, a un sacrificador de un gran matadero, que pasa muchos años matando animales, hasta que se da cuenta y bueno, es muy bello, ¿no? Y obviamente da otra mucha información, ¿no? Entonces, no podemos seguir tratando así ni a los animales ni a los vegetales, ¿no? Ni a los vegetales. Nuestra actitud con la naturaleza es brutal, es salvaje, si entramos a ver lo que estamos haciendo con los bosques o con otros ecosistemas. Les voy a leer, no sé si saben que igual que existe una declaración universal de los derechos humanos, existe una declaración universal de los derechos de los animales. No es muy larga y les voy a leer algunos párrafos nada más, ¿no?
porque son muy interesantes. Lo tengo por aquí. Esta proclama es del 15 de octubre del año 1978. Inicialmente fue creada por la UNESCO y luego respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay unas consideraciones previas que dicen: todo animal posee derechos. El desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales. Se considera que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo. Considerando que el respeto de los animales por el hombre está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos. Fíjense que parece un comentario sin importancia, pero tiene que ver con eso que decía Tolstoy y eso que nos decía el hermano mayor. Cuando dejemos de matar para comer, empezaremos a liberar ese karma de sufrimiento, ese destino de sufrimiento, y podremos construir una nueva civilización. Considerando que la educación debe enseñar desde la infancia a observar, comprender y respetar y amar a los animales. En el artículo 1 dice: todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Todo animal tiene derecho al respeto. El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros animales o a explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. En el artículo 3, ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia, de sufrimiento. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. En el artículo 6, no estoy leyendo todos los artículos, eso también lo encuentran en Internet. Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. No solamente explotamos a los animales matándolos y comiendo su carne, sino a veces los animales que tradicionalmente han ayudado en muchas labores. La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal. Cuando un animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, instalado, transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirven de animales son incompatibles con la dignidad del animal. Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. Perdón. Un animal muerto debe ser tratado con respeto. Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas deben ser prohibidas. Este es el texto original en el cine y en la televisión. Ahí incluiríamos también en las redes, etcétera, etcétera. Prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si tienen
como fin dar muestras de los atentados contra los derechos del animal. Los organismos de protección y salvaguardia de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley. No he leído todo, pero no es muy largo, ¿no? Les recomiendo que lo lean y que lo estudien, ¿no? Nos dan una visión del respeto a la vida y una visión de esa humanidad que se está formando, ¿no? Y les comparto, ¿no? Me imagino que todos lo han experimentado de una forma u otra, que uno puede establecer lazos y vínculos profundos y afectivos con los animales. A veces los animales son más fieles que los propios humanos. Cuando un perro te deposita tu amistad y su amor, eso es para siempre, ¿no? Y uno lo vive, lo experimenta. Bueno, yo ya casi consumí mi tiempo previsto. Me comenta Linda que va a poner los enlaces. Hay alguno más por ahí. Tengo muchos, pero no los quiero abrumar. Pero los que les ponemos, yo se los recomiendo que los vean. Por ejemplo, a ver, los tienen ahí, ¿verdad? Ahora mismo. Ajá. Y los está poniendo copiar. Nos quedaría quizá la última parte, no le voy a dedicar mucho tiempo. Cuando hablamos de razones espirituales o superiores, ¿no? Cuando hablamos del espíritu muchas veces pensamos en la religión. La religión se nutre normalmente de dogmas y de doctrinas. La religión puede conducir a la espiritualidad, pero cuando se atasca, ¿no?, en el dogmatismo, puede conducir incluso a lo contrario. Lo vemos en las historias de muchas religiones. Pero ¿qué sería la espiritualidad? Es poder entrar en una dimensión. La espiralidad es el proceso de la manifestación del universo, ¿no?, de la gravitación universal. Dos fuerzas que nacen de la unidad del vacío, del comienzo, del origen, y que empiezan a vibrar. El universo se hace curvo y continuo. Y algunos la relacionan con la experiencia de la unidad o la experiencia del amor. Y cuando el alma empieza a percibir esa gran danza espiritual del universo, se admira, se maravilla, se motiva, se recrea, siente necesidad de dar gracias y no tiene necesidad de lastimar a ningún ser viviente. En todas las tradiciones religiosas y espirituales se habla de la alimentación, incluso en algunas muy antiguas se recomienda no sacrificar a los animales. Sé que algunos han dicho, ¿no?, en muchas de mis charlas, de mis conferencias, hay personas, ¿no?, me parece un razonamiento interesante. Oiga, pero si usted come una manzana, la tiene que matar, o tiene que matar una zanahoria. Sí, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo. Muchas de las cosas vegetales, además, que comemos ya no están vivas, ¿no?, o son semillas, pero es muy diferente. Sacrificar un animal, especialmente a un mamífero, maltratarlo, lastimarlo. Entonces, necesitamos que la humanidad sea vegetariana para poder hacer un trabajo profundo. Y ese plasma que les decía de sufrimiento, dolor y violencia, lo tenemos que ir limpiando. Y lo pagamos ¿cómo? Con nuestro propio sufrimiento. El que a hierro mata, a hierro muere, le dice Jesús a Pedro, en una cosa que parece anecdótica por ahí. Está hablando de la ley de causa y efecto.
No hay nada que ocurra que no tenga una causa, y no hay causa que no tenga un efecto. El primer postulado, la primera propuesta de la tradición del yoga, que es milenaria, es la no violencia, en un sentido general, no violencia. Y hay otros aspectos directamente que tienen que ver con el magnetismo del animal, que al fin y al cabo es instintivo, cuando entra dentro de nuestro cuerpo y también de nuestra alma. Además de que no estamos preparados para digerir bien la carne, estamos ingiriendo una parte de los neurotransmisores del animal, de las hormonas del animal, y estamos metiendo una parte del alma animal en el alma humana. Yo no sé si ustedes han observado, hay algunos ambientes de cazadores, algunos ambientes en lugares donde el clima es muy extremo y la gente tiene casi que vivir de la carne o del pescado. Suelen ser ambientes muy violentos, donde la gente es muy primaria, muy primitiva, muy violenta. Y tradicionalmente también ha habido espacios por cultura, por las cuestiones climáticas, también de la agricultura, donde la gente come vegetales y la energía de la gente, la actitud es mucho más pacífica. No quiere decir que no haya excepciones, ¿no? Se habla de que un norteamericano consume de media, hay quien unos 160 kilos de carne al año. Por ejemplo, una persona que habite en la India o la media de carne que se consume en la India son 2 kilos al año. No quiere decir que estén totalmente libres de violencia, pero se nota la diferencia, se nota mucho la diferencia. Y esto no se va a dar de la noche a la mañana, ¿no? El nacimiento de esa nueva civilización espiritual, pero seguro que será sin matar, sin hacer sufrir a los animales y sin consumir carne. Yo por eso los animo. Yo cuando me meto en estas cosas me genera un cierto entusiasmo porque entiendo, ¿no?, que aunque sea en pequeñas dosis, uno está haciendo una labor, un trabajo de comunicación, de difusión, que además la gente cuando lo vive, lo realiza, se entusiasma para producir ese gran cambio que tiene que seguir la humanidad en este tiempo. Está marcado por el cosmos, está vaticinado por los grandes sabios desde hace miles de años, la Edad de Oro, y que marcará el nacimiento de una nueva etapa. Eso ya lo plantearon los hindúes cuando hablaban del Kali Yuga, el periodo oscuro de la humanidad, del sufrimiento humano, y que habría un nuevo periodo que está comenzando. En realidad comenzó con el advenimiento del avatar de la era de Piscis, del Mesías, del Cristo, como lo llaman en distintas culturas, ¿no? Fue el comienzo de ese gran cambio de la humanidad y en eso estamos. Entonces, disfruten de los vegetales. Bueno, les ofrezco ya el tiempo. Sean breves en las presentaciones. No sé cuántas personas andan por ahí. Yo no sé cómo tengo. Ajá. Y ojalá pudieran hablar todos los que quieran hablar. Les cedo la palabra. Adelante. Bien, están los micrófonos abiertos. Quien quiera hablar puede pulsar sobre el micrófono y realizar su pregunta. Buenos días, maestro. Buenos días, maestro. Buenos días, le escucho. Quisiera yo comentar, lo puse como mensaje, pero bueno, para hacer este cambio, yo me preguntaría primero, ¿a quién se le ocurrió las corridas de toros, los pleitos de gallos, la explotación desmedida de los campos, del agua, a él o a ella? Creo que esto es importante para poder entender quién necesitaría más apoyo para este cambio.
Gracias. Bueno, yo pienso que como compañeros de especie es bueno que aprendamos a hacernos todos responsables, ¿no? Yo puedo echarle las culpas a mis padres, a mis abuelos, a mis ancestros. Lo importante ahora es que cada uno vea qué es lo que yo puedo hacer para mejorar. No sé, cuando usted dice a él o a ella, si se refiere al hombre y a la mujer, somos los mismos, con distintos trajes, con distintas envolturas que tenemos que pasar por muchas encarnaciones como hombre y como mujer. Nos podemos polarizar en eso, no tiene mucho sentido. Todos somos responsables de todo. No hablo de culpables, responsables. Y hay cuestiones que usted plantea, cuando la humanidad se desajusta, se desequilibra, todo lo que hace está desequilibrado. Hay momentos en las culturas, en las civilizaciones, que parece que las cosas se afinan bastante, luego se desafinan, es el proceso natural, ¿no? Si me habla de las corridas de toros, nadie se acuerda, aunque tienen un origen ritual. Eso viene de la era de Tauro, del rito de dominar al toro, el toro que representa un poco la bestia, el instinto, y que tiene que ver con uno mismo, ¿no? Cómo uno consigue dominar a su bestia, a su toro, al animal salvaje, para convertirse en un ser más elevado, más civilizado. Y eso empezó a derivar a lo largo, es que eso ya tiene ya muchos años, estamos hablando de la era de Tauro, estamos hablando de 6.000 años si no calculo mal, y se convirtió en un rito pagano popular. Va a encontrar los toros y las vacas. ¿Me siguen escuchando? Porque se me ha modificado. Sí, ¿no? Sí, maestro, sí. Eh, Sí, le oímos. pues, a ver un momento porque... No, bueno, da igual, no sé qué pasó, pero si me escuchan está bien. Sí, sí, maestro. Les estaba hablando de la tauromaquia y se convirtió en un rito pagano de matar, un rito de sangre. Grandes civilizaciones, grandes culturas, grandes rituales que se degradan y se convierten en ritos de sangre. Actualmente está fuera de lugar, no tiene ningún sentido. Que podría, también sería no ético, ¿no? Algo con los toros sin necesidad de sacrificarlos, ¿no? Todavía saben que las vacas andan en la India por todas partes. Con el plátano acá. Es un mito que viene de la era del toro, ¿no? Igual que se conservan pues, todos los elementos del Minotauro, de Creta, del buey Apis de los egipcios. Como no hay conocimiento, a veces asumimos esos rituales como costumbres populares, como fiestas, pero es muy desagradable. El toro tiene una estampa bellísima, la vaca también, y es muy desagradable. Y obviamente en la medida que nosotros aumentemos nuestra comprensión del medio, nuestra comprensión personal, nuestro conocimiento de las leyes de la naturaleza y del universo, empezaremos a dejar de hacer tonterías, porque eso nos perjudica a todos. Lo que pasa es que hay que tener una cierta paciencia, porque la evolución no se da a saltos, se da poco a poco con experiencias y a veces necesitamos pasar por experiencias complejas, incluso dolorosas. Yo siento que vamos a tener unos años difíciles, ¿no? Sobre todo por el tema del clima. Y eso pregúntenselo a los que están sufriendo ya la elevación de los mares en lugares que el nivel del mar es mínimo, o los que han estado sufriendo los huracanes en estos últimos años, las grandes sequías, etcétera, etcétera. Pero parece que si no nos asustamos un poco, a veces no reaccionamos, llevamos las cosas al límite. Adelante, más preguntas o comentarios. Hagan también sus comentarios si desean hacerlos, no solamente preguntas. Honorable Gurú, buenas tardes. Es un placer, un gusto verlo, escucharlo y que nos dé sus experiencias. A mí me parece fabuloso todo lo que usted nos da. Y creo que esto es un proceso evolutivo y a veces involutivo. Creo que principalmente es cuestión de conciencia. Muchas veces nos juntamos para no hacer algo. Podemos empezar cada uno
Por ejemplo, el ejemplo que usted nos daba de tomar la energía de las cosas es muy importante, ayuda también para la salud y para ser mejor. Gracias, maestro. Saludos a Linda. Gracias a usted. Estamos de acuerdo. Siempre podemos hacer algo. Y las cosas nunca crecen exponencialmente. Eso ya lo aprendimos en metafísica desde hace 50 años. Apaguen sus micrófonos y pidan la palabra, por favor. Víctor pidió la palabra ahí en la pantalla. También Adelante. Gustavo López ha pedido también palabra. Cuando quieran las personas mencionadas que hablen. Bueno, yo un poco, maestro, gusto en saludarle. Simplemente aprovecho el espacio para agradecer la conferencia, pero también, si es posible, verle por ahí por el mensaje personal que le mandé. No sé si voy a tener acceso a leer, no sé la cantidad de chat, porque si estoy en el chat no puedo estar con ustedes, pero bueno, me quedaré un ratito y intentaré ver los mensajes. Adelante, más personas. Sí, adelante Gustavo, que pidió la palabra. ¿Por ahí me escuchan? No estás tú ahí. No te... Ya le abrí el micrófono. ¿Me escuchan por ahí? Sí, Gustavo. Sí, Gustavo, adelante. Maestro, agradecerle el espacio y simplemente de manera personal, si es posible, verle más al rato. ¿Dónde está? Yo estoy en Morelia. ¿Usted está en León? Yo también. ¿Está en Morelia? Sí. Al Arran de la Mayor en Ecuador. No, mira. De semana. Se puede acercar con mucho gusto. Yo tengo que estar en el Arran porque tengo actividades. Tengo otra charla por la tarde y luego los rituales. Entonces, me acerco en la tarde al Arram. Qué bueno, pues allí nos vemos. Gracias. Lourdes, Adelante, Galaxy Tab. De Nieves. Adelante, Nieves. Yo, Gloria. Adelante, Gloria. Maestro, muchísimas gracias por su sabiduría que nos comparte. Un abracito muy fuerte para usted y Linda. Y pues... ¿Lo activaste ahí? espero que continuemos transmitiendo su valiosa enseñanza, maestro. Muchas, muchas gracias. Un abrazo, y da mucho gusto recibir abrazos, pero también para usted. Estas cosas que yo les he compartido no son propias. Hay cosas que vienen de la tradición espiritual, de la tradición de los grandes maestres, y otras cosas que son de la ciencia moderna. Si algo les parece útil y bueno, transmítanlo por todas partes. Tenemos que mejorar este mundo. Gracias, maestro. Adelante. Sí, adelante ahora Carmen Martínez. Gracias, maestro. Desde Murcia, pues yo quiero felicitarle por la charla. Me ha gustado mucho, sobre todo, la parte de los derechos de los animales y de la vida. Y me gustaría pues que a partir de, o con motivo de que tenemos tantas personas ahora mismo en la charla, que nos hiciéramos más visibles, que la RGFU se hiciera más visible, participando con otras organizaciones, como ya saben, en repoblación, en reforestación, en recogida de residuos, y animar a todas estas personas que están aquí, que podemos hacer muchísimo, muchísimo por el planeta, por nosotros, por nuestros nietos. Bueno, ya sabe cómo me expreso, ¿no?, en estas cosas. Gracias. Gracias, Carmen. Un abrazo. La idea es que haya propuestas concretas. Hay personas que tienen buena voluntad, pero a veces no saben lo que hacer. La idea es hacer propuestas claras y concretas para el cambio personal, el cambio colectivo. Hay mucha gente que está disponible, que está dispuesta.
a colaborar por mejorar nuestro planeta y nuestra vida. Adelante. Hola, maestro. Yo soy vegetariana, pero tengo un perrito y mi perrito pues come carne, disfruto mucho la carne, pero ellos son carnívoros. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque pues yo quiero que ella coma bien, pero yo sé que me gusta la carne. Bueno, No entré desde temprano. He oído por ahí un marido carnívoro y con familia. Pues mira, hay que respetar el proceso de cada uno. No luche, sino que ame, ¿no? Cuanto usted más ame, más contagiosa se va a volver y las personas se van a querer volver como usted. Y hay que respetar el proceso individual de cada persona, es muy importante. La idea ahora no es forzar nada, sino dar argumentos, proponer experiencias y uno se va dando cuenta poco a poco, ¿no? Creo que estamos condenados a medio plazo a hacer ese cambio y se tiene que dar de forma natural, pero hay que respetar a cada uno. Adelante, sean ágiles. Sí, Alejandra y Alfredo, adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días. Hola. Maestro, bueno, buenas tardes a todos y maestro, es un honor, un placer verlo, aunque sea por este medio. Siempre que usted habla, deja algo en el corazón de toda la gente y eso, bueno, a mí en lo personal me impulsa a seguir y darme cuenta que estoy en el camino. Personas como ustedes, como usted y el maestro Ferrara, de veras me inspiran muchísimo. Y yo les doy las gracias por compartir y saludos a Linda. Un abrazo, maestro. Yo por mi parte, pues otro día, hoy celebramos el Día Mundial Sin Carne y gracias a Dios, pues nosotros lo hemos celebrado durante muchos años y nuestra pequeñita, pues ya hoy es su 9 años más días de celebrar este Día Sin Carne y sanos, ¿no? Que eso es lo más importante, que es lo que hemos experimentado en la matesis. Gracias. ¿Está por ahí la pequeñita o no? ¿Qué anda? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien. Me imagino que sigues vegetariana, ¿no? Sí, Claro. vegana. Es una... Vegana como siempre. Claro. Sí, vegana. Qué bien. Un abrazo, familia. Me da Igual, mucho... saludos a Linda. Gracias. Chao. Gracias, bye. Un abrazo, Linda. Un abrazo a Linda. A ver, Linda, que te están reclamando. Hola, Maya. Hola, Linda. Gracias. Te amo, te amo. Mucho cariño. Ah. No, Rosy ya puso ahí. Saludos. Hay una pregunta escrita en el chat, maestro, que dice, es de Huawei, no pone nombre, Huawei Mediapad. Dice, ¿qué hay de cierto que siendo vegetariano o vegano no hay diabetes? Mire, una dieta saludable, ser vegetariano o vegano, no garantiza que tengamos una buena dieta, ¿eh? Ustedes lo saben. Si no se va por el azúcar, aunque sea de origen vegetal, se va por las harinas, se va por la comida chatarra, que hay comida chatarra que es vegetariana, puede tener una salud deficiente. Y a veces hay poblaciones de vegetarianos que no gozan de buena salud, que tienen sobrepeso, obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, es una buena ayuda, pero no es una garantía. La diabetes puede venir por distintas vías, ¿no? Es muy raro que una persona vegana o vegetariana de nacimiento acceda a una diabetes tipo 2, que puede aparecer también, ¿no? Entonces es una ayuda, pero no es una garantía absoluta. Uno tiene luego que manejarse con su genética, con su herencia y obviamente con su forma de comer. Eso lo que sí le digo es que la genética, la epigenética moderna nos dice que cualquier, diríamos, gen que podamos considerar negativo puede ser modificado, el fenómeno de la epigenética, para que sea lo menos negativo posible y en 3 generaciones puede ser borrado cualquier gen. Vean lo importante que hay, por ejemplo, en las familias vegetarianas que se cuidan y van transmitiendo esa cultura a sus hijos, a sus nietos. Eso es una inversión en salud enorme. Si eso lo valoran las grandes farmacéuticas y los grandes
negocios hospitalarios se pondrían a temblar. Esa es el arma de la salud, ir mejorando nuestros hábitos, mejorando nuestra genética, que es posible, lo dice la ciencia, pero no es una varita mágica. Adelante, más cosas. Sí, hay otra pregunta. Es que Hay tenía otra pregunta escrita por el chat, si alguien no quiere... ¿Hay alguien más para interactuar? Adelante. Muy buenas. Habla Jardiel Gómez. Hola, maestro, buenos días. Porque no estaba viendo las manos levantadas. Habla Jardiel Gómez, yo había levantado la mano de Acedupaz. Hay dos ahora mismo, dos ventanas hablando. Uno primero, después el otro. Adelante. Vale. Maestro, un gusto. Habla Jardiel Gómez de Colombia, de Popayán. Muy feliz de poder compartir. Quería pues, a raíz de alguien que comentó de que podemos unir lazos, yo es primera vez que lo escucho y me ha parecido muy interesante y quería pues de pronto si es posible proponer. Nosotros acá en el Cauca, pues mi hijo es guardián de las aves, protege y salvaguarda la protección. Él tiene 12 años y está dando un mensaje frente a la protección de las aves. Hay una ave que haya extinta acá en Colombia que se llama Pódice sandino, que fue extinguida en el lago Tota, y mi hijo ha estado promoviendo con algo otros este tipo de protección. Entonces, la pregunta era si había posibilidad de pronto con usted dar una charla con esta comunidad de pajareros para la protección, porque las aves, usted sabe que tienen que ver también con el riego de las semillas y todo esta protección. Entonces, es una comunidad que sería muy interesante que escuchara su ponencia, porque sé que abriría una conciencia mucho más grande en este camino que usted está proponiendo. Claro, con mucho gusto. Es cuestión de buscar el momento. Yo no soy un experto en aves, pero puedo hablar de la vida, del cuidado y del respeto a la vida, porque cuando cuidamos a las aves y a la vida, nos estamos cuidando a nosotros mismos, aunque no nos demos cuenta. Pues ánimo a su hijo con su trabajo. He andado alguna vez por Popayán, hace tiempo que no voy. Alguna vez nos veremos por ahí. Un saludo. Adelante. Vale, bienvenido, maestro. Pido la palabra. Adelante. Hola, maestro, buenas tardes. Tengo Maestro, la palabra. buenas tardes. Es que Hay yo no varias estoy... manos levantadas. A ver, hay varias manos levantadas. Por favor. A ver, Paqui, ayúdenos si va diciendo los nombres. Adelante. Adelante, Ricardo del Toro. La esposa de Ricardo del Toro. Un afectuoso saludo desde Minatitlán, Veracruz, México, para usted y para Linda. Y la pregunta es, en su experiencia personal y familiar, ¿qué suplementos son necesarios cuando la alimentación es ovolacto vegetariana? Se habla mucho en el internet de la importancia de suplementar con la vitamina B12. Y bueno, al final se maneja mucho una frase que dice, no importa lo que entra como alimento, sino lo que sale. ¿Qué puede decirnos también al respecto? Gracias, maestra. Bueno, es que el tema ese es muy amplio, ¿no? La vitamina B la generamos nosotros en el intestino cuando nuestro intestino está bien. Eso es un gran mito, ¿no? Y luego la vitamina B está presente. Si usted tiene duda, pues puede suplementarla, puede tomar algo de levadura de cerveza. Ese fue el segundo gran mito. El primero fue el de los aminoácidos y la proteína y se ha ido cayendo. Si una persona está sana, genera su propia vitamina B y la B12 y además la almacena en su hígado. Y luego ya no recuerdo lo otro que me dijo, disculpe. ¿Qué dice? No recuerdo, me comentó dos cosas y me quedé con la vitamina B, pero del otro no me acuerdo. Maestro, la frase dice que no importa lo que entra como alimento, sino lo que sale. ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, eso es del Maestro Jesús, de Jesús de Nazaret. Es obvio
no sé en qué contexto eso fue dicho, cómo fue traducido. Desde mi punto de vista, es muy importante lo que entra y lo que sale. Es muy importante, las dos cosas son muy importantes, porque lo que sale normalmente es una expresión de lo que ha entrado. Algunos la utilizan como para decir que eso no es tan importante, lo que comamos, o los sentimientos que recibamos, o los pensamientos. Para mí todo es importante. Pero obviamente lo que se expresa desde el estado de conciencia de una persona, donde está, es lo que sale. Es lo que sale. Adelante. Gracias, maestro. A usted. Sí, REL 4. Lo siento, pero es el nombre que sale. REW 4. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, saludos, gracias maestro por la plática muy ilustrativa. Nada más quería presentarle a mis 4 hijos vegetarianos de 4 años a 12 años. Digan gracias. Gracias. Chao, muchachos. Por aquí saludándolos desde el área de Arizona y gracias por la plática, se lo agradezco. A usted, mire, no sabe el trabajo que está haciendo para sus hijos y para toda la humanidad. Esta cultura que les está transmitiendo va a redundar en sus vidas, en su salud, y ellos se van a ver tras adelante. Muchas felicitaciones. Mari Carmen León, adelante. Sí, gracias. Hola, hola, maestro, estimado gurú. Soy Yamín, en el estado de Querétaro. Un gusto conocerlo y saludarlo, es la primera vez que lo escucho. Usted habla sobre la evolución y el respeto hacia las personas que no son vegetarianas. Esto en mi vida yo lo he podido constatar. Mis hijos han probado el vegetarianismo y pues en algún momento no se mantienen, pero yo no los forzo porque yo sé que ellos tienen su propia evolución. Ahora, ciertamente este dato quiero compartirlo con toda la comunidad. Es algo que a mí me ha servido cuando hablo con carnívoros, que ciertamente los vegetales, las verduras, las frutas, continúan con su vida aunque los tomemos de su planta, ¿sí? Eso lo podemos observar porque siguen su desarrollo, su madurez, aunque están arrancadas de la planta y las arranque uno verdes. Entonces, no es lo mismo que cuando quitamos a un corazón vivo la vida, en el caso de los animales, ya empieza su deterioro total, porque el torrente sanguíneo pues se corta. Entonces, cuando nosotros consumimos nuestras deliciosas frutas, verduras, cereales, ellos continúan su desarrollo, son plenamente identificados por nuestras células y continúan ese crecimiento, tienen una transmutación, pienso yo, y forman parte ya no como plantas, sino como ser humano, forman parte de nosotros. Esto es lo que yo quería compartir y bueno, comentar, ¿no? Cosa curiosa, mis peces, tengo animalitos en casa y por ejemplo mis peces son vegetarianos porque no les doy el alimento que se compra en las tiendas, les pongo planta viva y de ahí se alimentan ellos. Entonces yo creo que el cambio lo podemos hacer hermosamente hasta con nuestros animales. Y una pregunta, ¿de qué manera puedo yo alimentar a mi perro si no es a través de los alimentos fabricados? Rápidamente le comento una cosa sobre el tema de los argumentos. Las diferencias, ¿no? Al entender el sacrificar un vegetal. Yo alguna vez con personas muy radicales con eso, yo les he propuesto, le digo, mire, haga usted el experimento. Durante un mes, sacrifique usted todos los vegetales y todos los animales que se coma y luego hablamos. No es lo mismo cortar una zanahoria que degollar una vaca, una cabra, un conejo, un cerdo. No he conseguido nadie que lo haga, ¿no? Aunque argumentan eso, ¿no? Entonces, y sobre lo otro ya lo he compartido, hay que respetar el proceso natural de cada persona.
obedece también a su evolución espiritual. Hay niños que vienen en familias que comen carne, que son carnívoras, y no quieren comer vegetales, y no hay forma de obligarlos. Y cada vez vienen más niños así. Ya traen esa experiencia en el alma y hay que respetársela también, ¿no? Y con respecto a los animales, el carnívoro debe de comer carne. Tiene que ver la forma de darle carne o de darle pienso. Esa alma un día seguramente se convertirá, evolucionará hasta una alma humana. Pero de momento trate de respetar. He conocido algunos perros de vegetarianos que prácticamente solo comen vegetales, pero son carnívoros, son carnívoros. Adelante, yo creo que el tiempo se nos Maestro, acabó, ¿no? Nos quedan 5 minutos y tenemos a 5 personas con la mano levantada. Gio Gallegos, Venga, pues si cada uno se compromete a 1 minuto, adelante. Gio Gallego. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, ¿Me escuchan? Sí, sí, muy bien. Quiero agradecerles por darme la oportunidad de escucharlo. Es la primera vez que escucho al maestro. Me gustaría mucho unirme a las próximas que vienen. Yo llevo aproximadamente 10 años, o de 10 a 11 años de vegetariano sin comer carne, y mi familia entera es carnívora. Y no he flacado, siempre me he mantenido y ya se han acostumbrado a la forma en que como y a lo que me expreso. Pero me gustaría aprender un poco más para poder tratar de expresar las razones por las cuales yo elegí este camino, y me gustaría que mi familia entendiera y de pronto cambiaran su rutina de alimentación para que se mejoren, no solamente personal y físicamente, pero también espiritualmente. Entonces me gustaría conocer un poco más, escuchar un poco más de la palabra del maestro y unirme a ustedes a las próximas conferencias para seguir aprendiendo. Les comentaba antes que si quieren que alguna vez profundicemos porque es que hay mucha información, hay mucha experiencia en cada una de las áreas que he ido mencionando, que son muchas, ¿no? Podemos volver al tema de la nutrición con este servidor o con otras personas. Hay muchas personas preparadas en la red. Yo no tengo grandes conocimientos, ¿no? Quizá lo que hago es presentar panoramas de conjunto, que me parece muy interesante, ver cómo se relacionan unas cosas con las otras, y no se obsesione demasiado. Mira, a mí me ha pasado con algunos miembros de mi familia, que yo los he respetado siempre, ellos me han respetado a mí, y con el paso de los años, le hablo de mi madre, de algunos de mis hermanos, que han ido cambiando. Yo veo cómo han ido cambiando, directa o indirectamente por mí. No se manifiestan como vegetarianos, pero son casi vegetarianos, ¿no? Son procesos que hay que respetar. Adelante. Y adelante Ricardo Salgado, por favor. Y el siguiente, Beatriz Rodríguez. Hola, buenas tardes, maestro, Linda, y a todos los asistentes. Solamente agradecer esta oportunidad que nos da de estar más cerca, y lo sorprendido también de cuántos papás y mamás que han optado por esta alimentación saludable y consciente. A ver si existe la posibilidad de repente a lo mejor de realizar algún grupo, porque tenemos las mismas dudas, vamos aclarando y todo eso. Así que dejarlo invitado a todos y a ver si existe esa posibilidad de juntarnos desde ese punto de vista. Saludos desde Antofagasta, Chile. Ahí les mando una postal linda. Qué bueno, muchas gracias. Ya ha habido áreas de trabajo para padres y para niños, ¿no? A veces los padres tienen dudas. Quizá pueden plantear algún foro en el COINVEC donde se pudieran encontrar y con mucho gusto. Yo no soy experto nutriólogo, pero conozco muchas cosas a lo largo de los años. También les puedo colaborar. También he sido padre de 3 hijos vegetarianos. Entonces, planteen esas cosas y ustedes mismos hasta las pueden gestionar, ¿no? Lo ideal es hacerlo en la plataforma del COINVEC porque ahí se pueden encontrar todos. Adelante. Adelante, Pedro Salas. Si tiembla.
Hola, profesor, buenas tardes. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Pedro Salas, hablo de México. He intentado en varias ocasiones dejar de consumir la carne. ¿Qué me aconseja? Pues lo primero que lo decida de verdad. Si lo decide de verdad no tiene ningún problema. Luego si necesita ayuditas, pues no sé si tiene acceso a una comida sabrosa vegetariana. Sí, mi esposa es vegetariana. Bueno, pues ya lo tiene casi todo, ¿no? Tiene que decidirlo. Tiene que decidirlo. Estudie un poco más si necesita más conocimiento, más argumentos. Pero un gran argumento también es la boca, es el gusto, es el paladar, una buena comida vegetariana y además saludable. Ánimo, usted lo Gracias, decretará. muy amable. Excelente día. Adelante, Sonia Salgado. Delgado. Sonia Delgado. Y el siguiente, Sergio Ray. Hola. Hola, Saludos. Sonia. Un Mi saludo. pregunta es, ¿qué tan cierto es que las personas que consumen mucha la carne son más agresivas? Yo le he comentado que uno lo experimenta o lo he experimentado a lo largo de mi vida, ¿no? La cuestión que le hablaba hormonal, la cuestión energética del animal, produce una mayor pulsión instintiva a las personas. Las personas que consumen vegetales normalmente son más tranquilas, más pacíficas, más amorosas. Eso no es en un 100% de los casos, pero es como una tendencia, ahí se ve una tendencia que marca esa tónica, ¿no?, en la alimentación. Gracias. Gracias. Adelante, Freddy. Hola, buenos días a todos. Maestro, le mandamos un abrazo cariñoso de aquí desde Cuernavaca. Chela y yo, salúdenos a Linda, por favor, también un abrazo muy fuerte. Nosotros somos testigos de la calidad de vida de Maestro Carlos y de Linda, que son una pareja de verdad un ejemplo en esta cuestión de la alimentación. Híjole, de verdad que sí, sería fantástico que nos hiciera unos talleres para todos, porque hay que ver qué salud tienen ellos. Bueno, pero el comentario es mío, va en lo siguiente, voy a tratar de resumir lo más que pueda. Yo antes de conocer a la fraternidad, a la Gran Fraternidad Universal, yo bebía hace muchos años, y de pronto, bueno, pues alguna ocasión me vino ese deseo de dejar de beber, así nomás, como una noche, ¡guas!, tomé la decisión y se acabó. A partir de ahí, encontré, dentro de mis compañeros había una persona que se hizo vegetariana y nos platicaba que se sentía muy bien. Entonces yo decidí hacerme vegetariano, pero duré como 6 meses y volví a comer carne peor que antes, o sea, cantidades enormes. Pasó, no sé, pasaron unos meses y de pronto, como en el alcohol me pasó algo, una decisión así que de pronto dije, ya no quiero más carne. Esto fue 5 años antes de conocer a la Gran Fraternidad Universal. Cuando yo dejé de comer carne, le dije a mi esposa, oye, a mí ya, por favor, ya no me pongo, ustedes sigan como siempre, pero yo ya no. Y entonces, de pronto mi esposa, Chela, dice, no, pues yo tampoco me gusta mucho, yo te voy a acompañar, ¿verdad? Y después mi hija mayor y mi hija menor, bueno, los 3 íbamos a acompañar a mi hija menor a comer taquitos al pastor. Nos sentábamos alrededor de ella y nosotros agarrábamos una tortillita con cilantro y salsa y ella comiendo sus taquitos, ¿verdad? Pero siempre respeté y todos respetamos la decisión de cada quien. Finalmente la pequeña dijo, yo ya hasta aquí también. En fin, nosotros somos ya una familia vegetariana desde hace aproximadamente 26 años. Entonces, igual hasta el momento, yo lo único que puedo decirles como experiencia, después de esos 26 años, que
sido una de las decisiones más importantes que tomé en mi vida, ¿sí? Porque no tan solo yo tuve la oportunidad de acceder a este tipo de alimentación y a esta forma de vida nueva para mí, que me dio tanta salud y me dio tanto beneficio, porque la tensión en la familia bajó bastante, la vibración se elevó bastante. O sea, hay mucho que ganar y nada que perder en realidad. Muchísimas gracias, maestro. Le mandamos un fuerte y cariñoso abrazo. Igualmente, Freddy y Chelita, un abrazo para ustedes. Cheli, además de ser un gran vegetariano, es un gran músico, ¿no? Y tiene una bella familia vegetariana. Dejan una buena herencia planetaria. Maestro, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Ahorita van a ocupar la sala. Le agradecemos a todos los participantes. Por favor, ahí quedó coinbet.org. Por favor, vincularse. Cada 8 días tenemos con Nora Nakamura talleres de cocina, cada 15 días, cada mes. Entonces, por favor, lamentamos que no hayan podido responderse todas las preguntas. Le agradecemos mucho, maestro, su presencia, muy agradecido, y lo tenemos en cuenta para próximas ocasiones. Gracias a todos, un abrazo, un feliz fin de semana. Gracias, maestro. Gracias, maestro, por su enseñanza. Estamos muy agradecidos. Un abrazo, Linda. Un abrazo. Muchas gracias, maestro. Gracias. Un abrazo. Adiós, Linda. Gracias, maestro.